Buenos días, mi nombre es Jessy Lacerda, soy ginecóloga asistente de la Clínica Ginecológica A y en el día de hoy vamos a hablar sobre embarazo gemelar. Los objetivos de esta clase es que conozcan la importancia del tema, que conozcan la importancia del correcto diagnóstico del embarazo gemelar, así como las diferentes complicaciones y según el tipo de embarazo gemelar, a qué complicaciones nos vamos a enfrentar. Que conozcan la incidencia, cómo se clasifican y el manejo del embarazo gemelar y sus complicaciones. ¿Cuál es la importancia del tema y por qué vamos a hablar de embarazo gemelar? Porque es un tipo de embarazo que viene con una incidencia en aumento. Clásicamente tenía una incidencia de 1 cada 80 a 120 embarazos y hoy en día tenemos una incidencia de 1 cada 50 a 70 embarazos. ¿Y por qué ha ido aumentando esta incidencia? Bueno, por el aumento de las técnicas de reproducción asistida, se sabe que más del 25% de las fecundaciones in vitro exitosas terminan siendo embarazos gemelares, por el aumento de la edad materna. Sabemos que a mayor edad materna hay mayor secreción de FSH, que es la hormona folículo estimulante, que produce ovulaciones, muchas veces ovulaciones dobles. Y luego sabemos que el embarazo gemelar tiene una elevada morbimortalidad, tanto materna como perinatal. La mortalidad materna va a estar aumentada 2,5 veces si la comparamos con los embarazos simples, y estos embarazos tienen un riesgo de prematurez del 50%, o sea que sabemos que más de la mitad de los embarazos gemelares van a ser prematuros. Y con esto entonces tenemos que saber que los controles van a ser diferentes que los embarazos únicos, que van a requerir mayor control y controles mucho más estrictos. Bueno, ¿y cómo definimos a un embarazo gemelar? Tenemos que distinguirlo del embarazo múltiple. El embarazo múltiple es aquel donde hay un desarrollo en simultáneo de más de un feto en la cavidad uterina. Y en este caso pusimos como ejemplo dos fotos de ecografías donde vemos en la primera un embarazo gemelar donde hay dos fetos o dos embriones desarrollándose en la misma cavidad, y luego tenemos, por ejemplo, un embarazo triple. Entonces, los embarazos gemelares, a diferencia del embarazo múltiple, es en aquel que hay dos fetos desarrollándose en la misma cavidad uterina. ¿Cómo se hace el diagnóstico de embarazo gemelar? Bueno, lo ideal es hacerlo en forma precoz. Mientras más precoz, mejor el diagnóstico de la corionicidad y de la amniosidad, que lo vamos a ver más adelante. Pero el diagnóstico hoy en día, con las ecografías precoces y con la definición de los ecógrafos, debe ser en forma precoz. Acá vemos un embarazo que es un embarazo temprano de 6-7 semanas, donde vemos dos sacos gestacionales que contienen dos vesículas vitelinas y dos embriones en su interior. Pero como el objetivo de este curso también es acercarnos a la clínica, tenemos que saber cuáles son los elementos clínicos que nos tienen que hacer sospechar de un embarazo múltiple. Tienen que saber que el diagnóstico clínico siempre va a ser tardío, nunca va a ser como la ecografía, que es un diagnóstico mucho más precoz. ¿Y qué elementos clínicos entonces hablamos? De la altura uterina discordante en más, o sea, cuando la altura uterina es mayor a lo esperado para la edad gestacional. Cuando yo palpo dos polos fetales iguales, por ejemplo, dos polos cefálicos o dos polos podálicos en la misma topografía. Cuando palpo un polo cefálico y un polo podálico muy próximos entre sí, que lo explicaría que sea un solo feto, o cuando oculto dos focos de latidos fetales separados de al menos 10 centímetros con una diferencia de al menos 15 latidos entre ellos. Bueno, ¿y cómo se clasifican los embarazos gemelares? Los vamos a poder dividir según la cigosidad y según la corionicidad y la amniosidad. Según la cigosidad, los embarazos gemelares pueden ser disigóticos, que van a corresponder a 2/3 de los embarazos gemelares, o pueden ser monocigotos, que van a corresponder a 1/3 de los embarazos gemelares. Los embarazos disigóticos, que son estos, son dos óvulos que fueron fecundados por dos espermatozoides diferentes y siempre van a ser biamnióticos y bicoriales. No comparten el material genético más allá que cualquier hermano y pueden ser de diferente sexo, porque recuerden que son dos óvulos con dos espermatozoides separados que hacen su desarrollo embrionario por separado y luego se implantan en la cavidad uterina en dos diferentes lugares.
Hay algunos factores de riesgo que se reconocen para los embarazos gemelares disigóticos que son vinculados a la ovulación múltiple. Y entre ellos reconocemos la multiparidad, la edad materna mayor a 35 años, la raza negra, los antecedentes familiares por línea materna de embarazos disigóticos gemelares, el antecedente personal de haber tenido un embarazo gemelar, las terapias de reproducción asistida, que cuando son de baja complejidad puede haber una ovulación de más de un óvulo a la vez por la estimulación ovárica, o cuando es una fecundación in vitro, cuando se transfieren dos embriones a la vez en el mismo tratamiento, y por último el abandono de anticonceptivos orales en forma reciente. Entonces, como en suma, los embarazos disigóticos son genéticamente distintos, pueden tener diferente sexo o pueden ser del mismo sexo, y siempre van a ser biamnióticos bicoriales, por lo tanto, dos placentas, dos bolsas amnióticas. Los monocigotos, que son un tercio de los embarazos gemelares, es un espermatozoide que fecundó a un óvulo y que luego se divide precozmente. Cada embrión va a tener el mismo material genético, o sea que son gemelos idénticos genéticamente. No se identifican factores de riesgo y depende más de la biología del huevo fecundado. Y acá vamos a reconocer diferentes tipos de embarazos gemelares monocigóticos según el día que se divide ese embrión. Cuando se divide precozmente, antes del día 3, vamos a tener un embarazo gemelar biamniótico bicorial. Recuerden que estos siempre van a tener el mismo sexo porque son embarazos que comparten todo el material genético. Luego, cuando se dividen entre el día 3 y el 8º, luego que se ocurrió la diferenciación trofoblástica, vamos a tener un embarazo que es biamniótico monocorial. Por lo tanto, comparten la placenta, pero no comparten las bolsas amnióticas. Y cuando la división es más tardía, entre el día 8 y el 12º, o cuando luego que ocurrió la diferenciación trofoblástica y amniótica, ambos fetos van a compartir tanto la placenta como la bolsa amniótica, por lo tanto son monoamnióticos monocoriales. La diferenciación cuando se da luego del día 12 se da cuando hay una segmentación incompleta de estos gemelares y se producen los siameses. Entonces podemos decir que en el 77% de los embarazos gemelares van a ser biamnióticos bicoriales. Entre ellos, algunos van a ser disigóticos y algunos van a ser monocigóticos. Y luego vamos a tener los monocoriales, que son los que comparten la placenta, 23% de los gemelares, que siempre van a ser del mismo sexo, van a ser siempre monocigóticos, y ellos pueden compartir o no la bolsa amniótica, o sea que pueden ser monocoriales biamnióticos o monocoriales monoamnióticos. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta colonicidad y amniosidad que parece tan compleja? Bueno, el diagnóstico es fundamental hacerlo en lo más precozmente posible. Este es el diagnóstico más importante en el embarazo gemelar. Se tiene que hacer en el principio del embarazo y debe definir la amniosidad y la corionicidad. Este diagnóstico nos va a permitir presumir las posibles complicaciones que vamos a tener, establecer un pronóstico de ese embarazo gemelar. Vamos a ver más adelante que el pronóstico va a estar dado por cuánto comparten esos fetos, placenta o bolsas amnióticas, para determinar una óptima vigilancia de la salud fetal antes del nacimiento y para elegir el momento adecuado para este nacimiento. Entonces, como dijimos, es fundamental hacer un diagnóstico lo más precozmente posible. Si nosotros hacemos una ecografía entre las 5 y las 6 semanas, vamos a ver que la ecografía va a haber 2 sacos gestacionales. El número de sacos va a coincidir con el número de placentas. Es el signo más precoz, tiene una gran sensibilidad y especificidad diagnóstica y tiene una menor variabilidad intra e interobservador.
esta ecografía, que donde nosotros vemos en la foto 1 un embarazo biamniótico bicorial, porque tenemos dos sacos separados, y aquí tenemos un embarazo monoamniótico, monocorial, donde vemos dos fetos que comparten la placenta y comparten el saco amniótico. Luego, a partir de las 8 semanas y hasta el final del primer trimestre, también hablamos de que el diagnóstico es precoz, pero vamos a ver que podemos ver una placenta a veces única o que podemos ver dos placentas fusionadas y vamos a determinar la corionicidad según cómo se insertan las membranas a la placenta. Y entonces tenemos el signo de lambda, que es cuando hay trofoblasto entre la inserción de las membranas, y acá decimos que hay un embarazo gemelar bicorial, y el signo de la T es cuando entre la inserción de la membrana no hay trofoblasto, y este es un embarazo que es monocorial, pero biamniótico, y acá vemos la separación entre las dos bolsas. Y luego, cuando ya es un diagnóstico más tardío, va a tener siempre menor precisión, y ahí me puedo basar en el sexo de los fetos. Si los fetos son de sexo diferente, ya sabemos que son bicigóticos, entonces va a ser un embarazo biamniótico bicorial. Y si los sexos son iguales, me voy a tener que basar en el grosor de las membranas. Cuando la membrana es gruesa o puedo identificar las capas del amnios por la ecografía, voy a ver que puedo ser un gemelar biamniótico, o cuando el grosor de la membrana es más fino o veo un número menor de membranas, vamos a tener un embarazo que comparte la bolsa, entonces es monocorial, que comparte la placenta, perdón. Bueno, y como ya dijimos, las complicaciones de los embarazos gemelares van a estar dadas por la corionicidad. Y existen dos grandes grupos que van a tener dos grandes grupos de complicaciones: los embarazos bicoriales y los embarazos monocoriales. Por lo tanto, nos vamos a dirigir ahora a los embarazos que comparten placenta y que no comparten la placenta. Acá vemos una representación de las placentas y sus anastomosis vasculares. De la anastomosis vasculares van a depender el pronóstico de este embarazo. El embarazo de menor riesgo es el embarazo biamniótico bicorial, en el cual no comparten las placentas. Y en el embarazo monocorial hay más riesgos. En todos esos embarazos van a existir anastomosis vasculares, y de la división del territorio placentario, del número de anastomosis, del calibre y de dirección de la anastomosis, es que nosotros vamos a establecer el pronóstico en este embarazo. Hasta el 40% de los embarazos hay un desequilibrio hemodinámico, y esto explica algunos resultados perinatales que en estos dos grupos es bastante diferente. Cuando hay un desequilibrio y se divide en forma desigual la placenta, vamos a ver alteraciones como alteraciones del crecimiento o alteraciones de la vascularización. Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, la distribución desigual de la masa placentaria de un gemelar al otro. Bueno, ¿y cuáles son esas complicaciones que estamos hablando hace un tiempo? Bueno, vamos a tener complicaciones maternas, vamos a tener complicaciones fetales y vamos a tener complicaciones ovulares. Las complicaciones maternas son las mismas para los dos grupos. En la primera mitad del embarazo vamos a ver un aumento de la hiperemesis gravídica y de los vómitos en el embarazo, dado por el aumento de la masa placentaria, y vamos a tener un aumento de la pérdida temprana de embarazo o aborto. En la segunda mitad del embarazo se empiezan a ver efectos mecánicos de la sobredistensión uterina, aumento de la pirosis, del reflujo, de la plenitud precoz, puede haber más edema de miembros inferiores, varices, en algunos casos polipnea por la restricción del espacio para el diafragma. Vamos a ver más estados hipertensivos en forma precoz, dado el aumento de la masa placentaria. Ya sabemos que los estados hipertensivos en su fisiopatología está la insuficiencia placentaria. Hay mayor riesgo de anemia
Y luego, más al final del embarazo, hay más mayor riesgo de diabetes gestacional por el aumento de del número de placentas y la cantidad de masa trofoblástica. Hay mayor hemorragia posparto por atonía uterina, por la sobredistensión uterina, y mayor intervencionismo obstétrico, dado que la mayoría de los embarazos gemelares nacen por la vía de finalización de la cesárea, y hay un aumento de las muertes maternas que se aumenta el riesgo 3 veces. Bueno, como ya dijimos al principio, las complicaciones fetales y neonatales, gran importancia, la prematurez. Sabemos que más del 50% de estos embarazos van a ser recién nacidos prematuros. Hay más riesgo de óbito fetal o muerte de uno de los fetos y óbito del otro feto posterior. Mayor riesgo de restricción del crecimiento, tanto de ambos fetos como restricción selectiva del crecimiento. El crecimiento discordante, cuando hay una desigual distribución de la placenta, mayor número de efectos congénitos, mayormente para los monocoriales, y luego complicaciones propias del embarazo monocorial, que se trata de el feto transfundido transfusor, cuando hay una desigual distribución hemodinámica de las anastomosis, donde hay un feto que recibe la sangre del otro feto y genera una policitemia con un aumento del edema y una insuficiencia cardíaca, y hay un feto que dona la sangre y genera anemia fetal. Luego tenemos el feto, la transfusión de anemia policitemia, donde tenemos un feto anémico y el otro policitémico, pero sí alteraciones hemodinámicas, y la restricción del crecimiento selectiva por la distribución discordante de las masas. En cuanto a las complicaciones ovulares, hay mayor riesgo de placenta previa porque la placenta es tan grande, o cuando hay dos placentas, hay alguna que puede insertarse en el segmento. Mayor riesgo de desprendimiento de placenta, de rotura prematura membrana por la sobredistensión uterina. Bueno, en cuanto al líquido amniótico, el feto transfundido transfusor se caracteriza por una secuencia de polidramnios y oligoamnios, y luego también hay alteraciones del líquido amniótico por la diabetes gestacional o por el RCIU. Puede haber en los embarazos monocoriales y monoamnióticos entre el cruzamiento de los cordones y nudos reales, mayor riesgo de prosidencia de cordón o de inserción velamentosa del cordón cuando el cordón se inserta excéntricamente en la placenta, y eso genera algunas complicaciones en el embarazo también. Acá tenemos lo que veníamos hablando de las complicaciones propias de los embarazos monocoriales. Tiene cuando hay una discordancia en el flujo arteriovenoso, se ve el síndrome de transfusión feto-fetal. Su diagnóstico se hace cuando en un feto hay un polidramnios con un bolsillo mayor vertical más de 8 centímetros, y en el otro feto veo un oligoamnios con el mayor bolsillo vertical de 2 centímetros. En ese feto con el oligoamnios veo ausencia de vejiga y pueden haber alteraciones en el Doppler. Tiene una elevada mortalidad y es una complicación que se ve principalmente al principio o a la mitad del segundo trimestre. Luego tenemos el síndrome de anemia policitemia, que lo vamos a confirmar neonatalmente, pero lo podemos sospechar luego con el diagnóstico prenatal, midiendo la anemia fetal mediante la estimación de la hemoglobina fetal con la velocidad máxima de la arteria cerebral media mediante el estudio de Doppler. Y luego en la etapa neonatal va a haber anemia neonatal y debe haber una discordancia entre ambos fetos, entre ambos recién nacidos, perdón, de una hemoglobina mayor a 5 gramos litro. Cuando hay discordancias del territorio placentario, lo que vemos es un RCIU selectivo. ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Prenatalmente, cuando hay pesos fetales estimados con una diferencia mayor al 25%, puede haber discordancia en los líquidos amnióticos con el feto con la restricción del crecimiento selectivo con oligoamnios, o una discordancia de la pared abdominal mayor a 20 milímetros. Bueno, ¿y cómo vamos a optimizar el control del embarazo en los embarazos gemelares? Vamos a hacer controles más seguidos, vamos a necesitar mayor paraclínica, vamos a tener que hacer profilaxis con algunos fármacos, a derivar al equipo de alto riesgo obstétrico con equipo multidisciplinario y un equipo especializado que debe contener al menos ginecólogo,
y dependiendo luego de las complicaciones que vayan a surgir. En el primer trimestre vamos a evaluar el riesgo. ¿Cómo vamos a evaluar el riesgo? Con la corionicidad. Como dijimos, el embarazo monocigótico es el embarazo que tiene mayor riesgo. Y el embarazo que comparte la placenta y la bolsa amniótica, monocorial, monoamniótico, es el que tiene el riesgo más elevado. Vamos a hacer screening de cromosomopatías y de preeclampsia, como en todos los embarazos, y los embarazos gemelares tienen indicación formal de recibir profilaxis de anemia con hierro bioral y de preeclampsia con ácido acetilsalicílico y calcio. Y recuerden siempre que esto es un embarazo de alto riesgo y debe controlarse en policlínica especializada. En el segundo trimestre vamos a pedir la ecografía morfoestructural como en todos los embarazos y luego los embarazos monocoriales le vamos a pedir un ecocardiograma fetal dado que son embarazos que tienen mayor riesgo de alteraciones cromosómicas y de cardiopatías. El estudio Doppler lo vamos a hacer en los embarazos monocoriales, en aquellos que comparten la placenta, para ir haciendo diagnóstico precozmente de las complicaciones que vimos como la transfusión feto-fetal. En este trimestre, en el segundo, es que nosotros podemos hacer el diagnóstico precoz de complicaciones graves y las podemos tratar. En nuestro país existe hoy en día un equipo de medicina prenatal, de terapia fetal, que puede hacer tratamientos con láser en estos pacientes que tienen este tipo de complicaciones. También debemos explicar a la madre, a la familia, el riesgo de parto pretérmino y valorar si tiene una indicación de maduración pulmonar fetal, que sabemos que no se hace de rutina, no sabemos que en muchas de estas complicaciones vamos a tener que prever el riesgo de parto pretérmino. En el tercer trimestre, bueno, vamos a depender los controles del crecimiento fetal y de las complicaciones que pueden haber aparecido tanto en la salud materna como en la salud fetal. La finalización del embarazo va a depender de la corionicidad y de la amniosidad y de las complicaciones que puede haber tanto en la RCIU como la anemia que surgen más en el tercer trimestre. En cuanto a la finalización del embarazo, tenemos que saber que el embarazo gemelar biamniótico bicorial no tiene contraindicado el parto, si bien sabemos que va a ser un trabajo de parto de alto riesgo, puede tener un trabajo de parto y parto, un embarazo gemelar biamniótico bicorial, y vamos a planificar la interrupción del embarazo a las 37-38 semanas por la vía que sea más adecuada, individualizándolo en cada paciente. El embarazo gemelar monoamniótico bicorial tampoco tiene contraindicado el parto y vamos a interrumpir el embarazo entre las 34 y las 37 semanas, son las recomendaciones, dado que en ese periodo aumentan más las complicaciones maternos y fetales en estas pacientes en estos embarazos que comparten la placenta. Y luego el embarazo monoamniótico monocorial sí tiene contraindicado el parto por el riesgo muy aumentado de accidentes de cordón o desprendimiento de placenta luego que nace el primer gemelar. Y en estos embarazos, según las complicaciones que vayan surgiendo, vamos a planificar el nacimiento para las 32-34 semanas, dado que en esos periodos empiezan a haber más complicaciones graves. Para decidir la vía del nacimiento y para definir si yo quiero o si puedo ofrecerle a la paciente y a la familia tener un parto vaginal, tenemos que ver el número y la ubicación de los fetos. El 40% de los fetos biamnióticos bicoriales están ambos en encefálica y tiene el parto y el trabajo parto y parto una alta tasa de éxito cuando ambos están en encefálica. Tengo que saber que es un parto que debe ocurrir en un centro de tercer nivel, que debo tener la posibilidad de monitorizar a ambos fetos y que debo tener un ecógrafo en sala luego que nace el primer gemelar para identificar cuál es la posición del segundo gemelar y debo tener un bloc disponible en caso de complicaciones o emergencias obstétricas. Muchas gracias por la atención, espero que haya sido útil y quedo a las órdenes por cualquier duda o pregunta que surja.